La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Qué alegría poder saludarte y darte la bienvenida a un encuentro más aquí en Biblia Fácil. Ya sabes que en este espacio abordamos temas tan importantes y significativos para fortalecimiento espiritual, familiar, emocional y social. Todas las áreas de la vida donde podamos fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios. Que Dios te bendiga, gracias por estar allí sintonizando este programa. Bienvenido a este segundo episodio, a este segundo encuentro de esta nueva temporada, Padres Preparados, Hijos de Carácter. ¿Cómo estás, Aileen? Pastor Joel, un gusto saludarle y un gusto saludar a nuestros amigos que nos están acompañando en este espacio. Qué bueno es juntos abrir la palabra de Dios y seguir aprendiendo y aplicando lo aprendido también a nuestro día a día y en este caso a nuestras familias. Pastor. Uno de los textos bíblicos interesantes que encontramos en la Biblia sobre la relación que debe existir entre padres e hijos tiene que ver con la disciplina y la instrucción, que son elementos fundamentales en la formación del carácter. El libro de Efesios capítulo 6, versículo 4, el apóstol Pablo recomienda, más bien críenlos en disciplina e instrucción que proviene del Señor. Ahora viene la pregunta, ¿qué significa disciplinar? ¿Disciplinar tiene que ver con castigar necesariamente? Muchos relacionan la palabra disciplina solamente con castigo físico. Algunas personas incluso siguen creyendo que el castigo físico es lo único o la única manera correcta de poder formar el carácter de una persona. Sin embargo, nosotros necesitamos centrarnos en una disciplina formativa, no en una disciplina que hiere, no en una disciplina que solamente lleva a los hijos a obedecer por miedo o temor, porque cuando estos salgan de casa harán lo que quieran, porque la disciplina no fue formativa. La pregunta es, ¿cómo puedo disciplinar formativamente? Recuerda que el objetivo de la disciplina es formar para que los niños puedan ser, niños y niñas puedan ser hombres y mujeres autónomos, justos, íntegros y responsables. Y eso no se consigue con violencia física, con miedo. Eso se consigue con disciplina formativa. ¿Y de qué se trata? Eso vamos a hablar ahora en este programa. Y antes, como siempre, vamos a pedir la dirección de Dios a través de la oración. Oramos. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y encontrar en ella la luz que necesitamos para poder cuidar, proteger, amonestar y disciplinar de manera formativa a nuestros hijos, para que ellos puedan crecer bajo la instrucción y amonestación de aquello que es puro, íntegro y verdadero, dando la capacidad como padres, la sabiduría para que podamos emplear lo mejor y que bajo tu dirección podamos corregir de la mejor manera, de la manera como tú lo haces con nosotros, con amor, y que la disciplina pueda llevar a una formación correcta bajo tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el segundo tema de esta serie de 8 episodios en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Hoy, el título del tema del día de hoy es Amor, Instrucción y Reprensión. Y cuando hablamos sobre ejercer disciplina en el hogar, yo sé que puede ser un desafío para muchos. Recibimos mensajes constantemente aquí en Radio Nuevo Tiempo de amigos que expresan, padres que expresan su preocupación al tener tal vez cierta dificultad al poder ejercer una disciplina saludable en el hogar. Y a veces también vamos a la Biblia
para tomar ciertos textos de la Biblia que nos indican cómo debemos reprender y disciplinar a los hijos. Ahora, Pastor Joel, la primera pregunta, que como siempre aquí hacemos una serie de preguntas y el Pastor Joel nos va a ayudar a encontrar las respuestas a la luz de la Biblia. Pastor Joel, ¿cómo entender esos versículos de la Biblia que señalan que hay que corregir físicamente con una vara? Muchos dicen, entonces yo tengo que pegar a mis hijos con una vara. ¿Cómo entender mejor ese versículo? ¿Qué nos dice la Biblia? Primero hay que tener mucho cuidado con la manera como interpretamos la Biblia. Hay muchas cosas que nosotros tomamos de manera literal cuando detrás de eso hay un principio, ¿correcto? Ahora, cuando Jesús dice toma tu cruz y sígueme, no es cargar una cruz de madera o un crucifijo en el pecho. Cuando la Biblia dice castiga con vara a tus hijos, no es una disculpa para poder violentar a los hijos. Vamos a leer primero los textos que hablan sobre ese tema y luego vamos a ver cuál es la interpretación para ello. Por ejemplo, Proverbios capítulo 23, versículo 13 y 14 dice, no rehúses disciplinar al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Antes al castigarlo con vara lo librarás de la muerte. Vamos a ver cuándo, en qué momento se usa este recurso, ¿correcto? Otro texto está en Proverbios capítulo 22, versículo 15. Allí dice, la necedad hace parte del corazón del muchacho, pero la vara de la disciplina hará que se corrija. No dice una vara literal, la vara de la disciplina. No está hablando ahora ya del objeto, está hablando de la disciplina usada como vara. Otro texto bíblico, Proverbios capítulo 29, versículo 15 dice otra vez, la vara de la disciplina. Muchos solamente cortan la palabra vara y se olvidan de la disciplina, ¿no? La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando nosotros perdemos de ver el principio para prestar atención solamente al objeto. ¿Cuál es el principio? Disciplina. ¿Cuál es el objeto? La vara. ¿Correcto? Entonces, muchos leemos vara y pensamos así, de manera literal, voy a tomar una vara para poder castigar porque eso es bíblico. Pero el texto bíblico dice la vara de la disciplina. ¿Por qué? La vara es el objeto y la disciplina es el principio. ¿Cómo poder entender eso? Esa palabra vara obviamente se ha sido reemplazada, ¿no?, por cinturón, sandal y cualquier objeto que pueda ir. Ahora, cuando nosotros otorgamos al objeto el estatus mayor que el principio, entramos en un problema. ¿Por qué razón? Hay muchos padres, obviamente, que se convierten en maltratadores al usar un texto bíblico para poder practicar violencia usando un método que la Biblia no menciona. Ahora, ¿es necesario en un momento usar la vara? Sí, mas nunca va a ser el primer momento. Déjame aquí darte algunos consejos y orientaciones bíblicas. Hay varias alternativas más blandas, obviamente, que pueden aplicarse antes de la corrección más dura. Los padres, por ejemplo, nunca deben corregir a sus hijos levantando la voz sin dominio propio, con ira o con enojo. Al momento de disciplinar, la disciplina formativa tiene que ver con humildad, con paciencia y con oración. Y ahora yo te voy a invitar a reflexionar en lo siguiente. Las veces que tú disciplinabas a tus hijos, ¿lo hacías como desahogo o realmente querías disciplinar? Porque muchos apenas desahogan su ira y no están pensando en disciplinar, simplemente en actuar bajo un impulso. Entonces, quienes necesitan más disciplina en ese momento son los padres, porque los padres deben primero aprender a controlar su ira, porque la disciplina es hecha con humildad, con paciencia, incluso con oración. Y la pregunta ¿es esto posible? Mira, déjame aquí hacerte un ejemplo. Tú sabes que la palabra disciplina viene del término latín discípulos. De allí viene la palabra disciplina. ¿Y qué cosa significa discípulo? Discípulo es el que aprende del maestro.
Ah, muy bien. Ahora vamos a entender mejor qué disciplina. Eso significa que el niño tiene como maestro ¿a quién? Al padre. Entonces, el niño llega a ser un discípulo y al momento de ser disciplinado, él tiene que tener un modelo. ¿Cuál es el modelo? El padre. Entonces, ¿cuál es la manera de poder convertir a los niños en buenos alumnos? Veamos a Jesús, porque Jesús tuvo discípulos. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacía Jesús? Jesús enseñaba mediante diálogos, mediante discursos, mediante experiencias. Jesús reservaba tiempo para los discípulos, para explicar, para instruir, para traer los principios. Y en sus encuentros personales, Él nunca solamente hablaba teóricamente. Él lo hacía de la manera práctica. Los discípulos aprendían de lo que el maestro hacía. Por eso es que en 1 Juan 1:3, él dice así: nosotros les anunciamos aquello que hemos visto y oído. O sea, no solo escuchamos, también vimos. Entonces, los que prestaban atención a las palabras y a las acciones de Jesús aprendían. ¿Por qué? Porque había una coherencia entre lo que Jesús decía y lo que Jesús hacía. Entonces, vamos a resumir qué cosa es disciplina. Disciplina significa enseñar primero a los hijos con el ejemplo cómo deben actuar. Y si ellos deben actuar solamente por impulso, desahogar mi ira, tomando un objeto para pegar, eso no es disciplina, eso es desahogo. Debo aprender de Jesús. ¿Cómo yo puedo ser coherente si cuando le digo a mi hijo, no mientas, lo primero que hago es decirle, cuando alguien viene a cobrar, dile que no estoy? Le estoy enseñando a mentir con mi ejemplo, aunque con mis palabras digo otra cosa. ¿Cómo voy a permitir o voy a pedir que mi hijo pueda leer si yo nunca leo? Ellos van a ver mi ejemplo, porque disciplina viene de discípulo y discípulo es aquel que aprende del maestro. Si tú entendiste bien esta relación entre disciplina y discípulo, entonces la disciplina comienza por nosotros como padre, porque ellos tienen que ver cómo aprendemos a gestionar nuestras emociones y a controlar nuestros impulsos. Es así como nosotros debemos interpretar los textos de vara de disciplina, sabiendo de dónde viene la disciplina. Pastor Joel, yo sé que hay muchos padres que nos están acompañando que pueden estar también pensando, ay, pero mis hijos son rebeldes, mis hijos no me escuchan, no me obedecen. Y puede sí realmente ser un desafío ejercer una disciplina saludable en el hogar. Ahora, es interesante ver a Jesús, a Dios como ese Padre amoroso. ¿Qué método, Pastor Joel, qué método usaba Jesús en sus alumnos, podríamos decir así, en sus discípulos más desafiantes? No vamos a encontrar en la historia otro maestro que haya tenido alumnos tan complicados como Jesús. Imagínate un Pedro, un Tomás, un Juan. Cuando ellos llegaron eran considerados hijos del trueno, se irritaban por todo, carácter deformado, personas complicadas. Mas ¿cómo es que Jesús, al ser el maestro y al llamarlos de discípulos, ejerció disciplina? Nunca olvidemos el principio. Disciplina viene de discípulo y el discípulo es aquel que aprende del maestro, ¿correcto? Entonces, ¿qué método Jesús usaba? Ante las circunstancias y el comportamiento más extraño y desafiante, Jesús mostró paciencia, afecto y trato firme. Nunca debemos nosotros confundir el trato firme con la falta de disciplina. ¿Por qué razón? Hay que a veces hablar con firmeza. Jesús nos enseñó. Pero esa firmeza viene acompañada de paciencia, que es lo que más puede faltar en la vida. Jesús de esa manera trató a los discípulos más complicados. Y nunca olvidemos algo. ¿Por qué crees tú que Jesús pasaba horas y horas de oración con su Padre? Una de las razones por la cual Jesús pasaba horas con su Padre era orando por el comportamiento de sus discípulos o por el carácter de sus discípulos. Si nosotros queremos imitar a Jesús en la manera como debemos corregir, debemos recordar afecto, paciencia y trato firme. La firmeza es importante,
pero esta tiene que estar acompañada de paciencia. Sin embargo, lo que realmente transforma el carácter va más allá, que tiene que ver con la oración. Jesús los trató con mucho amor y este es el modelo que deben seguir los padres. Los padres tienen que corregir, tienen que tratar con firmeza, con paciencia, con amor, pero sobre todo deben dedicar mucho tiempo a la oración. Recuerda, la firmeza y la gentileza de Jesús, acompañado a la oración por sus discípulos, hizo que el carácter más deformado pueda ser transformado. Que el hijo del trueno pueda ser discípulo del amor. No existe imposible ante la oración, la firmeza, el buen trato y la paciencia, que son los métodos que Jesús usó. Ahora, Pastor Joel, cuando hablamos sobre disciplina, educación de los hijos, podríamos decir que a veces encontramos dos extremos, ¿no? Y los extremos nunca son buenos, ¿no? Está el extremo de padres que son muy permisivos, que no saben decirle no a los hijos, les dicen sí a todos, después tienen malas consecuencias. Y está el otro lado, padres que son muy punitivos, muy autoritarios, prácticamente violentos. Pastor, ¿cómo llegar a un equilibrio? ¿Cuál sería tal vez la mejor forma de educar a los hijos, de ejercer una disciplina saludable en el hogar? Vamos a leer aquí algunos textos bíblicos, pero comienzo respondiendo esa pregunta diciendo que cuánta sabiduría hay que pedir a Dios para poder saber tratar cada acción que hay que corregir. Cuánta sabiduría. No es corregir por impulso, eso quiero que no se te olvide. No es un desahogo la disciplina. Hay padres que desahogan su ira y hay padres obviamente que no tienen control de sí mismos y dicen, pues es la manera como a mí me criaron, así voy a criar, pues es la manera de corregir. Está bien, tú puedes corregir como quieras a tus hijos, sin embargo, debes tener en cuenta y debes tener cuidado que el tipo de corrección, si no es formativa, ellos se comportarán de la mejor manera delante de ti, pero no estás criando hijos íntegros. Porque la disciplina formativa es aquella que el comportamiento bueno es delante de tus ojos o cuando tú no estás. Eso es muy diferente. Hay muchos que pueden ser hijos correctos solamente por miedo, pero no porque realmente han entendido que deben tener ese comportamiento. Entonces, primero, el lado permisivo trae un peligro. Voy a dejar que ellos hagan lo que quieran. Es la manera como muestro mi amor. Esa no es la manera como muestras amor. Porque amor también es corrección, también es disciplina. Por otro lado, la violencia, el trato malo que tú puedas tener a tus hijos, hace que tú puedas distanciar su mente o su corazón de ellos. Ellos no te tendrán admiración ni respeto, ellos te tendrán miedo. Y muchos creen que eso es respeto. No, eso es miedo, que es diferente. Ahora, en la Biblia el temor a Dios tiene que ver con amor, no con miedo. Lo mismo que los padres deben ganar eso en el corazón de sus hijos. Ahora, hay muchos niños que hoy son heridos por la dureza de los padres. Y es a causa de las palabras o de las actitudes duras y severas, de violencia, que está causando angustia emocional en los niños. Hay niños obviamente que son más desafiantes que otros. Hay algunos que requieren más atención y que los padres tienen que buscar más sabiduría en Dios para saber cómo actuar. Ahora, si tú tienes un hijo así que siempre te provoca y te confronta, ¿sabes qué es lo peor que puedes hacer? Gritar. Porque al momento de gritar cierras la posibilidad de corregir. Y estás colocándote a la altura de la rebeldía de tu hijo que está expresándose de una manera, de tu parte, el descontrol. Hablar con ira, expresar de manera dura palabras hirientes, eso no hace que los hijos puedan corregirse. Esto solamente va a ocasionar dificultad en su relación entre padres e hijos. Tú puedes romper ese ciclo mostrando afecto, amor, perdón y simpatía. Ahora, decir palabras con amabilidad y con firmeza realmente requiere de mucha sabiduría. Palabras amables y con firmeza. Entonces,
Si el amor es firme y amable, va a corregir defectos de carácter. Aquello que ni siquiera el golpe o la dureza va a conseguir. Es interesante que hay un libro extraordinario llamado Consejos para los Maestros. En la página 111 dice así: puede ser que los azotes sean necesarios cuando los demás recursos fracasan. Sin embargo, ella no debe usar la vara si es posible evitarla. O sea, el último recurso va a ser el uso del castigo físico. El último recurso. Pero si las correcciones más benignas resultan insuficientes, entonces el castigo tiene que ser administrado con amor, no como descontrol. Con amor. Esa corrección hará que el niño pueda saber que el castigo que está recibiendo no es por falta de dominio, sino por corrección para que él pueda entender. Ahora, ¿te diste cuenta? En ese texto hay algunas cosas interesantes. Debe evitarse a lo que más se pueda el castigo físico, ya que esto puede usarse solamente en un extremo. Ahora, pegar a los niños por impaciencia, por descontrol, por rabia, ¿sabes qué cosa demuestra? Inmadurez de los padres o la naturaleza bruta de los padres. No del niño, no de la situación, sino de los padres. Tú sabes que el adulto, siendo adulto, tiene que aprender a controlar sus emociones, ya que un niño no puede hacerlo. ¿Y cómo va a aprender un niño si solamente te ve a ti con un descontrol completo? Ahora, no pienses que a Dios no le importa la manera como tú corriges a tus hijos, porque convertir esto en un hábito de abuso puede llevar a tu hijo a hacer lo mismo con otros niños. Muchos niños crecen siendo violentados en casa y ellos practican la violencia porque están repitiendo lo que ellos reciben dentro de casa. Ahora, antes de poder castigar a un niño, para poder tranquilizar un poco tus emociones que ahora pueden estar en descontrol, tú tienes que preguntarte: ¿a mí me gustaría que Dios me discipline de la manera como lo estoy haciendo? Porque si hay un rebelde en este planeta, soy yo. Mi hijo me está mostrando cómo a veces yo soy con Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios actúa? ¿Cuál es la manera, el método que Dios usa? Dios actúa con firmeza, pero lo hace con amor. Ahora fíjate, ¿estoy actuando con sabiduría, con paciencia, con bondad? ¿Qué cosa es lo que Jesús haría cuando yo, o si es que yo me portara de esa manera? ¿Estoy aplicando todos los otros métodos para poder llegar a este último método? Hay un libro extraordinario llamado Conducción del Niño, en la página 228, dice: antes de corregirlos, pidan a solas a Dios que pueda ablandar su corazón y el corazón de sus hijos, para que pueda darles sabiduría para saber cómo tratarlos. ¡Wow! ¡Qué impresionante es este texto! Antes de poder usar la corrección severa, vamos a pedir que Dios ablande el corazón de los padres y el corazón de los hijos para poder tratar con sabiduría. Porque ni un solo caso he sabido nunca que haya fracasado si se usa ese método. ¿Alguna vez tú has disciplinado de esa manera? Ahora fíjate, los padres son los que a veces merecen o necesitan más disciplina, porque a menudo ellos demuestran falta de equilibrio y ellos cometen errores igual que sus hijos. Sin embargo, ellos están presentando un modelo diferente. Nunca trates a un niño como un objeto o como un animal. Recuerda que ellos son parte de la familia de Dios. Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16, Jesús dice que de los niños es el reino de los cielos. Muchas veces los padres, por una vida ajetreada, una vida de estrés, de irritación, vienen solamente a desahogar con los hijos ante el mínimo error que ellos cometen. A veces no son instruidos, no son advertidos, simplemente son disciplinados. A veces los padres aparecen solamente con vara en mano, pero nunca aparecen con un abrazo, nunca aparecen con una palabra de ánimo, nunca aparecen para amar, solo para corregir. Ahora, padres irritados más hijos irritados, una familia infeliz. Ese es el resultado. Ahora, la desobediencia o cualquier falta de respeto tampoco se debe ignorar. Tampoco caigas en el otro extremo.
Nunca pierdas la oportunidad de poder corregir a tu hijo, pero hazlo en el momento correcto. No lo expongas delante de los demás, hazlo a solas. No uses tu fuerza para castigar, usa la bondad, la firmeza y el amor para corregir. Los gritos no resuelven nada. Las acciones violentas no son el mejor recurso. Evalúa tu propia conducta y tú pregúntate, ¿cómo estoy inspirando para que mi hijo sea obediente? ¿Yo también soy obediente a Dios? Esto no significa que tú vas a ser perfecto y nunca vas a mostrar tu lado frágil. No, pero la intención es que tus hijos puedan ver en ti un modelo, un ejemplo a seguir. Entonces, en situaciones de desobediencia, arrodíllate delante de Dios. Y tú, junto a tu hijo, después de corregirle, pidan a Dios calma, sabiduría y perdón. ¿Por qué razón? Porque el único capaz de poder moldear el carácter es Dios. Es Dios. Permite que tu hijo sienta a través de la oración, de tu amor, que lo que él necesita es ser corregido, no es ser maltratado. De esa manera se quebrantará el corazón de los hijos. Y recuerda el consejo bíblico. Colosenses capítulo 3, versículo 21, dice así: Padres, no exasperen a sus hijos para que éstos no se desanimen. Recuerda que el mandamiento de honrar al padre y a la madre es indiscutible y es una promesa de vida. Sin embargo, el apóstol Pablo también dice, no crucen los límites, no exasperen a sus hijos, no causen daños innecesarios o sufrimiento innecesario. Recuerda que los hijos tienen sentimientos. Recuerda cómo tú te sentirías y cómo te gustaría ser también tratado cuando cometes errores. Ahora, críenlos en la amonestación y la instrucción que viene del Señor, dice Efesios 6:4. No es un desahogo de ira, es amonestación, es instrucción. Cuando tú te sometes a Dios y pides a Dios sabiduría, tú vas a saber cómo corregir y en qué momento usar la vara como último recurso, no como el primero. ¿Quieres que Dios te ayude a controlar tus emociones? ¿Quieres aprender a partir de ahora a saber corregir de manera formativa, no como un descontrol de tus emociones? Entonces pide a Dios la sabiduría necesaria. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y enséñanos para que como padres podamos corregir con amor, con firmeza, con paciencia y sobre todo con oración. Danos la sabiduría necesaria para saber corregir a los hijos en el momento necesario y que ellos puedan crecer bajo tu instrucción, teniendo a los padres como el mayor ejemplo para ello. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es con el deseo de que Dios te dé sabiduría para ejercer una disciplina saludable en tu hogar, es que llegamos al final del programa del día de hoy. Pastor Joel. Quiero invitarte para que junto a tu familia y tus hijos puedan visitar una iglesia adventista del séptimo día, porque también queremos orar contigo. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en la próxima. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.